buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Arte y hoy continuamos con el ciclo de conversatorios del Conservatorio Isadora Duncan. En esta oportunidad hablaremos sobre la danza clásica como base de otras danzas. Muchas danzas toman la danza clásica y la utilizan como una técnica de refuerzo, lo utilizan para estilizar y muchas otras cosas. Por eso vamos a hablar con las invitadas de hoy, nuestras panelistas. En primer lugar, Eldi Domínguez, bailarina profesional del Ballet de Cámara de Corrientes. Janina Sánchez, profesora de Educación Física y además profesora de Danza Clásica. Y la profesora Selva Vera, artista integral, canta, baila, es música, escribe y muchas cosas más. Así que buenas tardes, bienvenidas al conversatorio sobre danza clásica. ¿Cómo están, chicas? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, vamos a decirle a Susana Colartes, que siempre nos mira, es una fan de el canal de G-Dance TV, que está en Rosario, Santa Fe. Muchísimas gracias, Susana, por seguirnos. Esperamos comentarios sobre esto. Chicas, cada una en su provincia. Janina está en Chubut, en Comodoro Rivadavia, sí. Selva Vera en Goya Corrientes, Eldi Domínguez en Corrientes Capital. Cada una tiene una experiencia diferente con la danza clásica y cada una utiliza esta técnica y la aplica a diferentes danzas o actividades deportivas también, ¿eh? Cuidado porque también se lo utiliza para actividades deportivas. Vamos a comenzar con Eldi. Eldi, vos sos una bailarina clásica, neta, las zapatillas de punta, todo lo que es el ballet clásico. Pero en tu trabajo como bailarina del ballet de cámara, utilizan músicas que no son clásicas, música folclórica, y se adapta esto al ballet clásico. Contanos un poco cómo es esto. Hola nuevamente, muchas gracias Graciela por invitarme a este conversatorio. Sí, como decís, yo formo parte del elenco estable acá del Ballet de Cámara de Corrientes, Capital, y dadas las circunstancias que, como es un elenco municipal, nos mandan a distintos lugares de la zona de Corrientes, distintos barrios, no siempre se puede llevar el ballet clásico académico como estamos o se está acostumbrado de ver sobre los escenarios, el tutú, las zapatillas de punta. Entonces, como repertorio del ballet, repertorio correntino, decimos nosotros, tenemos temas por intérpretes de acá de Corrientes, de nuestra... De lo que nos toca de este lado del país, ¿no es cierto? Todo lo que es chamamé, balseados. Entonces, adaptamos con la técnica clásica la música, o sea, interpretamos la música con técnica clásica. La verdad que da muy buenos resultados. También eso crea como no sé si mayor responsabilidad, pero como que hay que estudiar un poco más todo lo que hacemos. ¿A qué me refiero eso? Generalmente son temas cantados, ¿no es cierto? Entonces, es como que hay que interpretar lo que uno está escuchando para poder volcarlo al cuerpo. Entonces, es como que hay que verdaderamente concentrarse, tener muy aceitado todos los pasos del clásico para llevarlo a lo que es un chamamé estilizado, ni siquiera estilizado, sino solamente ocupamos la música, por decirlo así. Solemos poner, sí, me ha tocado hacer muchas coreografías para el ballet donde estoy bailando, para el ballet de cámara, y hay veces donde se requiere un chamamé, un arrastrado, como decimos nosotros,
o más valseado el chamamé, bueno, se pone, pero sin perder nuestra base, que es la danza clásica, ¿no? Acá también en Corrientes tuve varios años la posibilidad de bailar en la fiesta del chamamé, yo siendo bailarina clásica y bajo la dirección de Luis Marinoni y la coreografía de él, y tuve que hacerlo, o sea, tuve que hacer la fusión del neoclásico, del contemporáneo con el chamamé. Por suerte se logró, mucho trabajo, mucha conciencia para el bailarín y el ocupar zapatillas de punta en la fiesta del chamamé con cantantes chamameceros. Obviamente no voy a bailar un chamamé tan arrastrado en punta, pero recuerdo que bailé con Belén Majul, una de nuestras voces de acá de Corrientes, de las voces del chamamé. No calles guitarra se llama el tema que hace ella. Y la verdad eso fue en el 2014. Yo tenía miedo porque era la primera vez que se ponía unas zapatillas de punta en la fiesta del chamamé. Con lo que significa, o sea, suele ser un poco cerrado, un ámbito no cerrado, muy tradicional, pero como es fiesta del chamamé, es una fiesta, o sea, como dice la palabra, abarcaba ya muchas cosas, ¿no? Y bueno, me animé, de la mano de ella, cantado por ella el tema en vivo, se lo hizo, y la verdad que gustó mucho. Y de ahí en más, es como que en la fiesta del chamamé, siempre ya de ahí en más, bailo en punta, no desagrada. Es más, me han pedido varios otros grupos y cantantes solistas y participo, ¿no? Pero es una experiencia muy linda, hacer la fusión de lo que es la técnica clásica y ocupar otras músicas. Yo disfruto muchísimo, o sea, es como que le saco mucho provecho a la técnica que incorporé a la fusión, no solamente con clásicos, sino que hago una mezcla que sería un neoclásico. Y la verdad es mucha aceptación del público también tengo. Tal es así que hay gente, personas grandes, de edad grande, que quieren, muchas veces me han dicho, ¿por qué no podés dar clase a las chicas que nunca, que alguna vez quisimos bailar y nunca pudimos hacerlo? No para salir al escenario a bailar, a cantantes lo he hecho, he dado clase porque ellos necesitan en cuanto al movimiento, ¿no? Cómo saber pararse en el escenario y como justamente el tema que nos trae hoy acá, la danza clásica es como la base de todo, ¿no? Y eso te da mucho material para el movimiento escénico, para el cantante o para gente que simplemente quiere moverse. No va a salir al escenario nunca a bailar porque no es lo que decidieron ser en esta vida, pero sí les hace bien al alma. Y muchas veces sana el cuerpo. La cabeza también te sana. Bueno, eso ya es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Selva, ¿cómo estás? Buenas tardes. En tu caso, vos sos cantante, chamamecera, justamente. Sos profesora de danza clásica. Y las últimas obras que he visto que has coreografiado y armado, es una mezcla, fusión del folclore con la danza clásica. Pero es lo contrario a lo que dice Eldi. Tomas elementos de la danza clásica para enriquecer y para dar otro aspecto tanto visual como estético a la danza. Contanos un poco tu trabajo en ese sentido. Bueno, buenas tardes, chicas, de nuevo, buenas tardes a la audiencia. Sí, pensaba varias cosas mientras hablaba Eldi, me acordaba mucho del espectáculo que había montado Dante Sena como coreógrafo para la delegación que en teoría iba a viajar a Niza en el año 88, 89, y que tenía muchos elementos de la danza clásica, que bueno, después fue la gente que
que tuvo el accidente en Bellavista, en el río Paraná, Sí, y que realmente nunca se concretó esa salida del país, ¿no? Pero digo, hay una larga trayectoria de la presencia de la danza clásica en el acervo litoraleño. Y lo que vos me decías con respecto a los elementos que nosotros tomamos, en realidad trabajamos en principio la danza clásica como construcción del cuerpo y de la coordinación. Y a partir de ahí nos atrevemos a incursionar en otros géneros, siempre teniendo en cuenta la esencia de cada estilo, de cada género musical y de cada estilo de danza, y tratando de sostener desde la disciplina y la colocación de la danza clásica todo lo demás. Pensaba también que esto que hablábamos, el tema de la construcción del cuerpo, de la respiración para bailar, contribuye a todos los géneros y estilos de danza. El estiramiento de los empeines, la fuerza muscular que se logra con la danza clásica facilita mucho más el aprendizaje de otras danzas. Y también ahora estamos probando acá en Goya trabajar la danza clásica con adultos, porque como no tiene un alto impacto, entonces genera un gran trabajo cardio y para la respiración, y sostiene las cuestiones musculares y articulares que necesitamos después de los 30, viste que se nos empieza a complicar. Entonces, trabajando desde la danza clásica en todos esos aspectos, se logra una mejora incluso en la salud, lo que decía Eldi, pero desde la danza clásica. De verdad es tan integral la danza clásica que permite todo esto otro que pretendemos hacer. Pero bueno, vuelvo a recalcar el tema de que es importante conocer los géneros y estilos en los que querés incursionar. ¿Qué es lo que vas a proyectar? ¿Qué es lo que vas a estilizar? Porque hay algunas cuestiones que no se pueden tocar en esos géneros y estilos. Es lo que te decía Eldi con respecto al chamamé con puntas. Claro, no podés hacer un chamamé arrastrado, pero sí podés mantener la cadencia en la coreografía, vas a evitar seguramente las elevaciones extremas, porque eso nunca haría nuestro paisano correntino, pero siempre teniendo en cuenta todas las cuestiones esenciales de cada género. Bien. Janina, ¿cómo estás? Antes de pasar a Janina, me gustaría comentar, porque ya tenemos algunos comentarios del público, como decía hoy Susana Colartes, también Gastón Pavesi, él es músico, es cantante y es de Tucumán, Argentina, así que nos está viendo. Gracias, Gastón, por mirar este programa. También un abrazo a Mónica Rota de Misiones, también miembro del conservatorio, futura colega a fin de año. Bueno, continuamos. Janina, ¿vos cómo ves esto? Vos sos profesora de educación física, sos profesora de danza clásica. ¿Cómo se utiliza, cómo se aplica la danza clásica? Bien, buenas tardes nuevamente para todos, para la audiencia. Bueno, desde mi experiencia, contarles un poquito. Yo trabajaba también hace unos años atrás, ahora por cuestiones de tiempo no estoy en el municipal de Comodoro Rivadavia, lo cual también trabajaba desde la educación física, pero preparando a un grupo de patinajes, de alumnas que hacían patín artístico. Entonces, mi trabajo era la preparación física, pero en esa preparación física tenía que incorporarse la danza clásica para la formación de estas futuras patinadoras. Y se trabaja muy bien, se puede combinar siempre que se haga una rutina, ¿sí? Cuidando todo lo que tenga que ver con las posturas correctas, como es lo clásico, ¿sí? Que justamente en eso era lo que hacía hincapié mi función, mi labor, esos años.
para que la patinadora pueda llevar a la pista esas posiciones básicas, ¿sí? Y elementales y primordiales de la danza clásica para cada coreografía. Fue una linda experiencia. Se trabaja todo, tanto lo muscular, lo articular, lo psicológico, lo emocional, porque cambia un montón, ¿sí? Articular todo. Y se logra en el alumno un trabajo completo. Cuesta un poquito, no es de un mes a otro, ¿sí? El trabajo que hacíamos era anual, pero sí se podía ver el progreso. Así que bueno, desde la educación física siempre tratando también de mejorar esto, ¿no? El trabajo físico y a su vez preparar y ampliar, ¿no? Todo lo que sea el eje de movimiento de cada alumno que nos tocaba. Después también estuve trabajando con lo que es gimnasia rítmica, que en gimnasia rítmica también se trabajan bastantes posturas y sobre todo se incorporan los elementos. Entonces también la danza clásica tiene un papel fundamental. Y es como decía la colega Eldi, que la danza clásica, como se dice, es la danza de todas las madres, la madre de todas las danzas, ¿sí? Y siempre volvemos a lo clásico. Y se puede combinar perfectamente, se puede trabajar en todas las áreas. Así que tuve muy linda experiencia y tengo muy lindas experiencias hoy en día con respecto a la articulación de lo que es educación física y danzas clásicas. Y danza clásica, muy bien. Yo quiero acotar algo. En Canadá yo trabajé durante 14 años con lo que se llama en las escuelas secundarias, escuelas primarias también tienen, un sector particular de niños que se preparan en diferentes deportes de manera intensiva para los Juegos Olímpicos, para los Juegos Nacionales, para los Juegos de alto nivel de competitividad. Y justamente yo hacía lo que vos estabas contando, pero ya de una manera un poco más específica, porque trabajaba con patinaje sobre hielo y natación sincronizada. Hice un poco también de gimnasia artística, rítmica, pero tenía muchas horas, así que no le podía dar ese tiempo a la gimnasia artística. Y con el tema del patinaje artístico sobre hielo hay un problema, digamos, cuando uno aplica la técnica clásica, porque uno no puede dar una clase de danza clásica que uno puede dar en un estudio de danza, no importa qué nivel. Hay que adaptar y tomar lo que se puede de la danza clásica para beneficio del deporte en específico de cada uno. Hay que tomar en cuenta que cuando se patina, generalmente tienen una manera de hacerlo en círculos en las pistas de patinaje sobre hielo, siempre de un solo lado, que se va hacia la derecha, o sea, siempre se sigue el mismo sentido dentro del círculo, uno no puede ir al revés. Por eso es que los que son zurdos tienen por ahí cierta dificultad para este deporte. Pero bueno, se hace de esta manera. Y el problema que trae es que cuando hacen el tracking, es decir, la fuerza de impulso para avanzar, siempre trabajan más el lado derecho. Entonces existe un cierto desequilibrio tanto en los saltos, en las piruetas, en las elevaciones de las piernas, en todo aquello que sea medio acrobático, que se agarra. Y aparte usan muchas figuras de la danza clásica como el arabés, el de tiré, etcétera, etcétera. Y entonces lo que había que hacer era adaptar y trabajar más en profundidad un lado del cuerpo que del otro. Sí. Entonces, ahí estaba, bueno, la genialidad. Yo armé un programa, después, bueno, vi muchas conferencias y muchos seminarios de esto, donde ponía, por ejemplo, más peso, o trabajaban con peso, gracias Silvina, con más peso de un lado en una clase que del otro. Por ejemplo, si tenían, porque sí o sí a los patinadores tienes que hacerle trabajar con pesas en las piernas, porque la bota con
metal con el cual se deslizan en el hielo, pesa medio kilo. Entonces, sí o sí, no puedo hacerle trabajar una clase normal sin el peso, porque es algo que en la vida de ellos, de trabajo de todos los días, tienen el peso en la pierna. Bueno, entonces era ponerle un poco más de peso, ir probando y organizar un programa específico de danza clásica, con elementos de danza clásica, una clase especial para que ellos puedan aprovecharlo en realidad. Porque, bueno, y no hablemos de lo que es el mantenimiento, el equilibrio, los brazos, las posturas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que, imagínense ustedes todo aquello que hay que hacer y cómo ayuda la danza clásica en estos deportes. Y si tuviera que hablar sobre la natación sincronizada, que también era otro de los cursos que yo daba, es mucho más complejo aún, porque la mayor parte del tiempo están bajo el agua. Ustedes saben que en el agua no pesamos lo mismo que cuando uno está de parado y sin entrar en el agua. Bueno, entonces era otra manera de trabajar la clase de danza clásica, porque ahí era lo contrario, no adjuntar peso, por ejemplo, sino sacar ese peso y trabajar de tal manera que el bailarín, que el nadador sea más liviano, y la dificultad mayor era que al tener la cabeza bajo el agua, el ritmo, la música que está afuera, por más de que tiene altoparlante dentro de la piscina, no es lo mismo, llega más tarde. Entonces, por eso yo destaco lo que es la natación sincronizada, porque realmente es muy difícil de hacerlo, es dificilísimo. Y cómo ayuda la danza clásica a que eso sea estético y prolijo, sobre todo. Así que bueno, eso quería acotar con respecto a este tema. Entonces podemos observar que realmente la danza clásica se toma de muchos aspectos, y se la utiliza. Ahora bien, hay otros estilos de danza que fusionan con dicen fusión, yo creo que toman elementos nomás, que no todos llegan a ser una fusión de danza clásica, como por ejemplo la danza árabe. Tenemos la danza española, el flamenco estilizado también, que utiliza la danza clásica, y otras más. Ahora bien, ¿qué consejo dan ustedes a las profesoras que no tienen una base y que necesitan la técnica de la danza clásica como para hacer evolucionar su trabajo coreográfico, o darle, o hacerlo, o estilizarlo, o darle otro toque, otro matiz al trabajo que realizan? Eldi. Mira, yo creo que es muy difícil si no tienen la cabeza abierta, sobre todo para poder ver eso, ¿no? Porque ha pasado y conozco casos, acá en Corrientes han traído a un coreógrafo que tenía la técnica clásica, la técnica contemporánea, y hacía coreografías, estuvo en el Ballet Nacional de acá de Argentina, y tenía que marcar coreografías, y él se planteaba así, o sea, él marcaba, decía nombres de paso, y ponía pasos con fusión de esas tres danzas, y no, había gente que no podía hacerlo, es más, se lesionaban, porque eran solamente bailarines de folclore, y creían que eso era solamente para bailarines clásicos, y no es así, o sea, uno tiene que tener la cabeza abierta y estar predispuesto para aprender, porque como en este caso vino ese coreógrafo y esa gente tuvo que quedarse sin pasar a la audición, sin ni siquiera tener la posibilidad de poder, y eran buenos bailarines en algunas cosas, bueno, se los trató de meter en algo, pero es doble trabajo para el coreógrafo, para el que está dirigiendo, si tiene personas así. Yo creo que uno tiene que abrir la cabeza y decir sí a aprender, ¿no? Porque todo se incorpora. Cuando uno sube arriba del escenario, no es solo hacer algo y no, yo hago solo esto y me cierro a las otras opciones de aprender.
en el escenario están todas las artes escénicas, ¿no? Es un conjunto de todo. O sea, por eso digo, tener la cabeza abierta. El que no tiene esa formación de que solamente se quedó con el clásico o solo con el español, yo creo que siempre es tiempo para aprender, ¿no? Para tener conocimiento sobre algo nuevo, porque eso te da, como ya han hablado, te estiliza, te da cierta movilidad en el cuerpo que por ahí otras danzas no es que no te da, no se las trabaja, ¿sí? Con la danza clásica es como un todo, ¿no es cierto? Entonces, si por lo menos no voy a salir a hacer 32 giros en punta porque no es mi meta esa, claro. Y no es mi meta esa, pero sí puedo aprender para poder colocarme, para tener el cuello más largo, para tener las terminaciones, la terminación de manos, de pies, rodillas estiradas, o estar más aplomada en el escenario. Yo creo que es un crecimiento. Hoy en día se está dando en muchos ballet, en muchísimos lugares que no son de clásico específicamente, que te piden, no para salir, como decía, hacer 32 giros o ser la princesa Aurora o bailar Lago de los Cisnes, ¿sí? Sino para tener una base, de ahí sacar los movimientos. O sea, tener un conocimiento para poder decorar un poco más la danza que yo elegí bailar. Yo soy bailarina clásica, pero me ponen otras danzas y las voy a hacer. Obviamente van a decir, esa chica baila clásico, porque lo tengo incorporado en el cuerpo, ¿no? Claro, claro. O sea, es como que ya lo tengo muy, muy pegado. Y cuando bailé en la fiesta del chamamé, estoy muy agradecida con Luis Marinoni y con, bueno, el gobierno acá de Corrientes, que me convocó para bailar y me dieron un lugar muy lindo. Fueron inteligentes en ponerme. Entonces me ponían con el mejor bailarín de chamamé o de folclore correntino, como quieran llamarlo, me ponían a bailar a mí. Claro, yo estaba toda estirada, todo el cuello, y con él tenía que bajar. Y ahí empecé a entender, a comprender más, si bien soy correntina, pero no me dedico a bailar enteramente en el chamamé o en el folclore. Y les digo que fue una experiencia hermosa en su momento. No sé si la repetiría porque, bueno, bailé mucho. Todos los años bailo ahí en la fiesta del chamamé, pero específicamente con ciertos cantantes o con ciertos grupos. Pero yo abrí la cabeza para poder incorporar eso en mi vida. O sea, si bien desde hace mucho que bailo músicas que no son clásicas, pero quería saber qué es la experiencia totalmente de algo totalmente distinto a mí. Y me sirvió. ¿Por qué? Porque abrí la cabeza. Entonces ya a mí siempre cuando me preguntan eso, ¿qué podés? Y abrir la cabeza, porque muchas veces decimos que sí, nos gusta, abrimos la cabeza, pero cuando te toca ponerlo en el cuerpo, se tiene cierto rechazo. Pero es por no encontrarle el lado. Una vez que uno le encuentra la vuelta, todo fluye. Y se ve mejor los resultados. O sea, si uno tiene el cuerpo armonioso, educado, se ve distinto el movimiento, se ve más completo y se puede disfrutar más bailando. Sí, es más lineal, más estético, pero hay algo importante también. Hay algo importante también que para mí es fundamental que en todos los estilos de danza tengan al menos en la programación de sus programas de estudio, clases de danza clásica, no solo por la danza clásica en sí, sino por el vocabulario técnico también. Claro, también. Un gran balmain en todas las danzas es lo mismo. Un tendu en todas las danzas es lo mismo. Entonces, es necesario incorporar la clase de danza clásica. Bueno, se verá en la periodicidad, cómo se va a instaurar eso, en todos los estilos de danza. No se dice formar un bailarín clásico, pero sí darle las bases fundamentales como para tener todo lo que estaba diciendo Eldi,
Y es una lástima, porque es verdad, no es lo mismo ver un bailarín que no tiene, aunque sea una mínima formación de danza clásica sobre el escenario, que aquel que sí lo tiene. ¿Qué opinas, Selva? Se para distinto, se lo ve distinto, ¿sí? Sí, se para en el escenario y vos ya sabés qué es otra cosa, tiene. sí. Solamente compararse. Compararse. Sí, Selva. Sí. Bueno, si el mensaje es para los profes, en principio lo que tiene que pasar es que los profes nunca se tienen que cansar de estudiar, Muy de actualizarse. bien. Digo, Muy bien. porque no es tipo, terminé, me recibí de profesora y si te he visto no me acuerdo, no existe. El profesor debe estar actualizado, siempre. Siempre hay cosas nuevas para aprender. Mira, nos pasó cuando con el Conservatorio Graciela nos ofrecieron la formación integral del bailarín. Muchas de las que cursamos esa formación integral ya éramos profes de algún estilo de danza y sin embargo nos tuvimos que esforzar un montón para retomar el hábito de estudio, la disciplina, la preparación física, la resistencia y muchas otras cosas. El profesor no se debe cansar de estudiar porque entonces puede darle al alumno las herramientas necesarias para enfrentar el escenario, que no es una cuestión menor. Entonces, digo, si la idea es qué mensaje le das a los profes, y bueno, a estudiar, gente, hasta el fin de los tiempos. Si queremos enseñar, tenemos que seguir estudiando, no hay otra manera. Así es, Janina. Ahí. No. Ahí me escuchan. Ya. Bien. Ahora sí, ahora sí. No mucho más para agregar que lo que dice Eldi y lo que dice Selva, más que invitarlos a participar, ¿sí? Y a nuestros alumnos que hoy están en formación, también seguir invitándolos a ellos y a su familia. ¿Por qué hago hincapié en su familia? Porque acá a nosotros nos está pasando la situación de que las mamás nos están pidiendo que demos danzas clásicas para mejorar su postura. Porque dicen que en el andar o en el estar en la casa o en su trabajo mucho tiempo con las computadoras, trabajando desde la casa con escritorio incluso, y ellas mismas fueron interrogándose y nos pasa que en la salida o entrada y salida entre grupos y grupos acá, charlan y ven y te solicitan. Entonces, desde mi punto de vista, invitarlos a que se sumen, ¿sí? Y que aprender que no hay una edad, así que hasta el fin de los tiempos, como decía Selva, vamos a seguir aprendiendo. Así que bueno, eso, invitarlos a todos. Bien. Pregunta. Hay danzas, como por ejemplo la danza folclórica de la India, que tiene su danza clásica dentro de lo que es el estilo y que es... espérenme un segundito, voy a pasar este mensaje y después sigo. Cuando me reciban mi opinión, recién comienza mi carrera y es muy importante escuchar a profesionales como ustedes con sus experiencias para poder crecer día a día. Gracias, Mónica. Bueno, lo que venía diciendo, por ejemplo, ese estilo de danza es tan particular, es tan fuera de lo convencional lo que uno ve. Estoy hablando de las danzas clásicas de la India, no el Bollywood, lo que es más comercial. Así que en ese caso, ¿es que es necesario la danza clásica? Siempre. La pregunta. ¿Qué opinas? De cualquier modo es necesaria la danza clásica, Graciela, porque hay una cuestión de construcción de la colocación corporal. Entonces, si podés mantener la espalda erguida, el coxis al suelo, la cabeza al techo, como le decimos a los niños, entonces cualquier danza va a funcionar. Es una cuestión de cómo construimos el cuerpo, de cómo construimos la postura general. Después agregamos los elementos de cada danza. En el caso de la danza clásica de la India, bueno, van a jugar las cuestiones tradicionales, las mudras y todo lo demás, pero
siempre con el cuerpo ya colocado, se facilita muchísimo el estilo. Entonces, digo, pasa con esta danza en particular, pasa con las danzas árabes, pasa con el folclore estilizado. No es lo mismo bailar una samba. Alguien, y él va a estar seguramente de acuerdo conmigo en esto, alguien que baila clásico y que logra un estiramiento especial en sus brazos, un movimiento delicado, a alguien que solo baila folclore y hermoso, pero sin esos elementos que te da la danza clásica. Eldi. Totalmente de acuerdo, y más quiero decir que el Ballet Folclórico Nacional de acá de Argentina tiene clásico, tiene clases de danza clásica. Para audicionar ahí, la primer clase que se pasa, que tenés que pasar, es el clásico. Después se van para las danzas tradicionales del folclore, ¿no? En todas las danzas pasa lo mismo, no solo en el Ballet Folclórico Nacional, en el ballet del Teatro San Martín, en el ballet, para audicionar también te piden, primero tenés que pasar la técnica clásica y después pasás la técnica contemporánea y ahí recién ven si te contratan, si les servís o no. O sea, hoy en día es demasiado importante tener una buena base de clásico y para todas las danzas. Para las danzas de la India, amo, me fascina muchísimo las danzas de las Indias, y tuve una posibilidad de bailar en Buenos Aires, y había movimientos que a mí como bailarina clásica me costaba. Y me acuerdo que salí re frustrada, pero re frustrada de la primer clase. Y yo me sentía un poste, no sé cómo explicarlo, o sea, me sentía así. La rigidez de la columna. Claro, sí. O sea, yo le ponía onda, pero al lado de los otros movimientos creo que mi movimiento era lento, ¿no? O sea, nada que ver. Y me acuerdo, Amir se llama, con el que tuve la posibilidad de hacer la clase y salir al escenario, compartir escenario. Claro, él me invitó como figura yo le decía, pero vos estás seguro de lo que estás haciendo, o sea, ponerme o exponerme a algo así a esta altura, yo creo que no. Y me decía, no, Eldi, justamente, bueno, obviamente, después entendí, comprendí, y fue un poco más sencillo, ¿no? Y las chicas después, él mismo empezó a plantear que se pongan clases de clásico en su escuela, 2 veces a la semana tienen, porque claro, una vez que yo casé, sí, seguía teniendo una postura muy alta, muy estilizada, y también quería lo otro y esto, ¿no? Quería mezclar, digamos, para que salga un mejor resultado. Porque si a mí me ablandaban, bueno, con los años quizás iba a hacerlo, pero a las otras chicas necesitaban algo más fijo en su cuerpo. Claro, y la verdad que ahora veo y logró lo que él quería, es muy linda la escuela que tiene. Así que es muy, muy importante la base del clásico, como todas decíamos, no para salir a bailar clásicos y por ahí, bueno, se da, pero sí para tener un mayor enriquecimiento en el cuerpo, ¿no? En el movimiento, para que nos dé una mayor amplitud escénica. En la danza clásica trabajamos mucho en todas las danzas, pero hablo específicamente del clásico. Las energías, ¿no? De dónde salen, cómo me conecto, abrir siempre las diagonales, extender, subir y extender. Y eso es muy importante, como decía Selva, por ejemplo, en la samba que se bailan, o sea, la extensión de los brazos, de la línea de un cuello que termina en los pies y que no termina, sino que es una línea infinita, en el eje de la espalda, con el eje de hombros, o sea, de cadera, todo es como una escalera de caracol, ¿no? Que se va estirando, se estiliza y cada vez más se afina. Y eso es muy bonito y muy agradable a ver. Así que es muy, muy importante la base, que tengamos una base de técnica clásica. Muy bien. Bueno, chicas,
tenemos que ir cerrando este conversatorio. ¿Qué conclusión me puede dar cada una sobre la danza clásica como base de otras danzas? Janina, comenzamos por vos. Conclusión, que la danza clásica es y va a seguir siendo primordial, que lo estudiemos, que lo sigamos practicando, ¿sí? Y que le demos el valor que realmente le pertenece, de manera correcta, ¿sí? Sin salirnos de lo que es un paso, digamos, correcto, ¿sí? Realizarlo de manera correcta, como decían anteriormente. Así que bueno, hacer hincapié en eso, responder a eso y seguir trabajando por la danza clásica, ¿sí? Seguir formando a nuestras alumnas, seguir formándonos nosotros también, porque día a día también seguimos aprendiendo. Así que bueno, seguir y continuar. Muy bien, gracias, Janina. Selva. Bueno, ojalá que todos los educadores podamos comprender el verdadero alcance de la danza clásica. Yo creo que si entendemos cuál es el real significado de la danza clásica para las demás danzas y para ella misma, entonces podremos mejorar infinitamente, sin un techo. Eso sería lo mejor que podría pasar, que todos entendamos cuál es el verdadero valor de la danza clásica y cómo ella puede influir en todo lo demás que hacemos. Bien. Antes de ir a la conclusión de Eldi, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Y estamos de vuelta. Y antes de ir finalizando, cerrando con Eldi, les quería comentar a la gente que nos está mirando que Hello Art, el canal G-Dance TV, ha realizado una alianza con editorial Cial Pigmalión para poder transmitir 4 eventos muy importantes. Uno de ellos es parte de la Feria Internacional del Libro de Madrid, España, una de las ferias de libros más importantes del mundo. Y también un encuentro hispano-afroamericano sobre literatura, donde van a estar representantes de todo el mundo,
además de la entrega de premios Escriduendes, y también en el Cairo un encuentro internacional de escritores. Y para finalizar todo eso, con Neri Santos, nuestra embajadora de Venezuela, que va a estar presente en Frankfurt, Alemania, también vamos a transmitir la Feria Internacional de Alemania. Así que muchísimas gracias a Ciel Pigmalión por esta oportunidad de poder llevarles a sus casas estas tan importantes ferias internacionales. Susana Colartes de Rosario nos dice: en esa concentración tan especial como madre de la danza, en su momento el sentir propio de la bailarina, ¿vuela haciendo otra cosa? ¿Ah? Pregunta de Susana. En esa concentración tan especial como madre de la danza, en su momento el sentir propio de la bailarina, ¿vuela haciendo otra cosa? ¿Qué opinan, chicas? Siempre se vuela, siempre cuando uno pisa el escenario, tiene ese vuelo, te transporta a algo imaginario para el bailarín, ¿no? Y creíble debería ser así para el espectador. Nosotros tenemos que la obligación al estar en un escenario, hablo como bailarina, al estar en un escenario, de hablar bailando y que el espectador entienda. Pero para eso, primero, nosotros tenemos que creernos el personaje o creernos el cuentito. Si nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, lo que estamos bailando, imagínense el público menos. Así que siempre, para mí siempre primero el bailarín tiene que concentrarse, tiene que ver todo lo que logró en el ensayo, todo eso, pero formar un personaje, formarse algo para poder transmitir. Y eso sale de adentro. Muchas veces no se requiere tanto estudio para sacar lo que uno tiene adentro. Hay que animarse, como también animarse a ir a una clase de ballet, ¿no es cierto? Porque muchos bailarines que no tienen la formación, como veníamos diciendo, tienen que animarse, saltar esa barrerita, y con 3, 4 clases van a entender y comprender que pueden crecer muchísimo más y pueden incorporar ese material que le da la danza clásica al cuerpo para poder crecer en sus distintas técnicas de danza. Bien, hay algo que decía Eldi, que es eso, que cuando el bailarín está sobre el escenario, no es el bailarín, es el rol que interpreta ese bailarín. El bailarín es un instrumento de comunicación. Por eso es importante también, como decía Eldi, creerse el cuentito, yo diría personificar el rol que se le está atribuyendo en ese momento, en esa historia particular, para que cuando cuenten la historia, el interlocutor, la persona que está mirando, el público que mira, pueda comprenderla. Y ahí se produce el intercambio. Porque bailar por bailar solo en un escenario tampoco, esto es una cuestión de dos. Yo ofrezco y ellos también me ofrecen a mí sus aplausos, solo el haber comprendido lo que yo quise comunicar ya es importante. Así que estoy completamente de acuerdo. Y para cerrar, Eldi. Y la danza clásica siempre va a ser la madre de todas las danzas. Como decía hoy, animémonos no a ir a probar una clase de clásico, sea para la danza que sea, también para la salud. Eso hoy se me pasó, lo estaba por decir, pero la danza clásica también sana, ¿sí? Te sana el alma, te sana la mente, para las personas mayores que quizás no quieran hacer una carrera, pero les activa el alma, y eso es el arte. O sea, el arte tiene que activarte, tiene que movilizarte y movilizar al otro. ¿Qué digo? Movilizar al otro en el estado, si uno es bailarín, moviliza al espectador, ¿no es cierto? Como estábamos diciendo. Así que como conclusión voy a decir eso, que la danza clásica sigue siendo la madre de todas las danzas. Y
y que no hay que tenerle miedo, porque muchas veces creen que, no sé, hay conceptos antiguos de lo que es la danza clásica, y la danza clásica evolucionó mucho, y va a seguir evolucionando porque de eso se trata, es arte, ¿no? Y el arte se renueva. Así que bueno, eso pienso. Bueno, muchísimas gracias, mis queridas colegas, todas magníficas, todas estupendas, mujeres inteligentes y empoderadas. Gracias por estar presente aquí. Espero que los alumnos, sobre todo los alumnos, de todos los estilos de danza, que han visto este programa de hoy, puedan tomar un poco de conciencia de la importancia que tiene la danza clásica, tanto en la salud de bailarín como en la performance. Y también, por supuesto, el contenido que tiene la danza clásica, en fin. Así que muchas gracias. Saludos, chicas. Gracias, muchas gracias. Un beso a todas. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Saludos a todas. Gracias por todo. Chau, chau. Chau, chau. Y bueno, y nosotros vamos a cerrar este conversatorio gracias a G-Dance TV, a Hablemos de Arte, al Conservatorio Isadora Duncan, al Espacio Inday que nos ha ofrecido estos momentos con nuestras colegas para poder hablar, para poder discutir, para poder conversar sobre temas de interés en la danza, en el arte en general. Así que gracias y nos despedimos con una última